Este 2002 cumple 15 años la compañía de teatro Tijuana Hace Teatro. Nació en el 2007 y voy a comunicarme con Ramón Verdugo y Jesús Quintero, quienes tienen toda la información al respecto. Ramón, Jesús, felicidades. Gracias, Jaime, gracias. Muy contentos de estar por acá, muchas gracias. Un A gusto. ver, platiquen, ¿qué estaba pasando en el 2007 y cómo se encontraron y cómo le dieron creación, vida a Tijuana Hace Teatro? Yo creo que se podría remontar al verano del 2007, cuando justamente coincidimos Jesús y yo en hablar. Jesús ya tenía esta frase que en su momento, podría hablarte un poco más, pero en 2007, en el verano, hablamos como de un poco en haciendo un diagnóstico como de la ciudad, de lo que habíamos trabajado cada uno por nuestra cuenta. Veíamos como, además de ser teatro, que si era importante generar otros programas u otras actividades que justamente coadyuvaran a la experiencia escénica, y del verano a diciembre construimos una base de datos en la página de Tijuana Hace Teatro que se estuvo trabajando durante 6 meses, y justo el 11 de diciembre del 2007 dimos a conocer esta base de datos, esta página que de alguna manera reuniría la actividad que escénicamente comenzaríamos pues prácticamente en enero de 2008. Y bueno, creo que así fue como como que el primer antecedente que puedo recordar de 2007, y de cómo pues en diciembre de 2007 presentamos, y en 2008 pues ya estábamos arrancando la primera obra, el Festival THT y bueno, otros tantos programas. ¿Ustedes ya se conocían, estuvieron juntos, llegaron de alguna ciudad o qué pasó? Pues tijuanenses. Tijuanenses 100%, obviamente yo en mi caso de padres que llegaron a la ciudad, ¿no? Pero digamos yo soy primera generación de tijuanenses. Y el primer encuentro que tuvimos Ramón y yo fue en el CAEN, ¿te acuerdas del Centro de Arte Uy, Escénico del Oeste? Ahí, yo soy egresado de la cuarta generación de CAEN y Ramón es de la 13, me parece. De la 12, 11 creo. 11, y ahí fue donde coincidimos, y también justo en algunas de las producciones que estaba haciendo por ese tiempo Secut en coproducción con Nimba, si no me equivoco, que fue por ahí Aguacaliente, una de las obras escritas por Hugo Salcedo, y también estuvo Ramón En Enoch. Edipo, güey. Güey, sí, exacto, ¿no? Así es. Ahí a mí me tocó colaborar en la parte de producción en ambas obras, y también ahí fue como por esos tiempos. ¿y cómo coincidieron los dos? O sea, por qué sí ustedes dos y no otros? Yo creo que de alguna manera, y que ha sido un poco la constante en estos 15 años, creo que cuando vamos encontrando como caminos o filosofías que coinciden en el trabajo, ahí es donde creo que hemos ido sumando equipo y haciendo equipo. Y creo que a nosotros nos pasó algo similar, porque en realidad cuando nos encontramos por ahí en Edipo y en Aguacaliente, pues ya habíamos coincidido, digamos, nos conocíamos de estar viendo el trabajo actoral o escénico, de dirección de ambos. Y cuando pensamos, hubo un proyecto que nos unió, Medias Naranjas fue una primera producción que nos unió por allí a finales del 2007, y cuando vimos esta necesidad de establecer como una plataforma que nos permitiera, además de producir teatro, generar los programas, yo creo que ahí coincidimos mucho en la filosofía de trabajo, y creo que como muchas compañías, pues empiezas dando un paso para ver qué sucede, cómo funciona ese equipo, y creo que de alguna manera pues ha funcionado en estos 15 años por los cuales hemos estado pues constantes, ¿no? O de manera permanente. Tal vez si en ese momento no hubiera funcionado, pues no existiría esta historia, ¿no? Creo que coincidíamos también en que lo que necesitábamos no era una nueva compañía de teatro propiamente, es decir, otra agrupación que hiciera obras de teatro y se dedicara a desarrollar la parte artística, sino en su inicio, más bien digamos, se podría decir un proyecto que buscara fortalecer sobre todo aquellas partes en las cuales había realmente poco espacio para la reflexión, para la difusión, para el registro, para la vinculación con instituciones, con la vinculación con espectadores, con el desarrollo de nuevos públicos, etcétera.
De hecho, yo antes de Tijuana Hace Teatro había trabajado ya por cerca de 13, 14 años con otros grupos. Me había tocado ya también haber dado inicio al proyecto de Teatro Las Tablas, creo que tenía 2, 3 años, no recuerdo. Y digamos, lo que destacaba en esta visión conjunta era no necesariamente la producción artística, sino más bien fortalecer todo lo otro, ¿no? Que hoy en día pues son nuestros programas que tenemos, ¿no? Como Escuela de Espectadores, Festival Interprepas, en su momento Festival Tijuana Hace Teatro y otros. Ya con el tiempo, bueno, pues esa primera producción, Medias Naranjas, fue también como parte de una estrategia de formación de públicos, ¿no? Porque decíamos, ok, hay que unir esfuerzos y así como los programas que tenemos pues, nos pueden acercar a los espectadores y dar a conocer, pensábamos también que una producción artística tenía que estar, digamos, en esta cartera, por así decir, de opciones. Yo les comentaba en otra entrevista que antes no era común el que dos personas estuvieran a cargo de un proyecto. Era Norzagaray, era Nacho de la Lama, era Jorge Andrés Fernández, Ever Axel, pero ahora ya, por ejemplo, Péndulo Cero, Lux Boreal, ustedes, ¿cómo le hacen para dos cabezas sacar un proyecto en común? Yo pensaría que justamente a raíz de comprender que la sinergia es más fuerte que finalmente una cabeza, ¿no? Y que al final del día, imagino, no lo sé, cuando hay una sola cabeza en los grupos, no sé si esas decisiones finales se toman así, desde arriba y hacia abajo. En nuestro caso, ha funcionado mucho este vaivén de decisiones. De hecho, bueno, en más de una ocasión nos ha llevado tiempo tomar decisiones o decidir algo, justamente porque pensamos que si hay dos perspectivas, pues pueden sumar o contribuir o contrastar en su momento alguna decisión. Y creo que tal vez ha sido como bien dices, una constante en ciertas agrupaciones que de alguna manera hemos dividido también ese trabajo que implica dirigir una compañía o dirigir un grupo, y que al final del día también nos fortalecemos como en nuestras propias habilidades, ¿no? Hay ciertas cosas en las que es mucho mejor que Jesús lleve como cierta batuta o que yo lleve una batuta, aunque al final del día las decisiones se sigan tomando en conjunto. En nuestro caso tenemos como una división, como una dirección ejecutiva y una dirección artística, pero al final del día las decisiones siguen siendo pues consensuadas de alguna manera. Yo veo que hace 40 años nació el Secut, el COLEF, la Ibero, muchos proyectos y además gente como Pepe Medina, un tenor, cumple 40 años de trayectoria. Pero por otra parte veo esta nueva generación de Péndulo Cero, ustedes con 15 años, Lux Boreal que tiene un poco más. Y yo le decía a Péndulo, son la sangre joven que se viene a incorporar a algo que ya viene creciendo desde décadas atrás. ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que definitivamente, o sea, nosotros llegamos a sumar, es decir, en todo momento nosotros hemos sido, ahora sí que conscientes de la labor que se ha hecho previamente, ¿no? Yo desde el día cero reconozco, por ejemplo, que mi primer acercamiento al teatro fue a través de asistir a un festival de los desarraigados que se hacía en el Teatro Uy, Elí, ¿no? Fue la primera vez que yo vi una obra de teatro, me mandaron a la secundaria a ver una obra hasta ese festival y ahí ya fue, tienes tu edad, ¿eh? por supuesto. Y además de eso, pues a mí me tocó trabajar, estudiar, por ejemplo, con Jorge Andrés Fernández, trabajar con gente de esa generación, y digamos que, digamos, yo me sentiría un poco intermedio entre la generación probablemente de Ramón y la más joven y esa otra generación, ¿no? Probablemente de pioneros. Incluso nosotros hemos tenido el gusto de poder contar en nuestro trabajo, en nuestras producciones, con algunos de los actores, actrices, por ejemplo, de esas generaciones, ¿no? Hemos colaborado en varias ocasiones con Manuel Villaseñor, ¿no? Que viene, digamos, de la escuela de Ever Axel, pues que ya no está con nosotros. Igual también trabajamos en algún momento con
con Soco Tapia, que también pues ya no está con nosotros y también era parte de estas generaciones, ¿no? Creo que lo que sucedió en ese momento fue que nos acercamos con estas personas a las cuales les reconocíamos su trabajo y además sabíamos que poder hacer una colaboración con ellos, con ellas, era pues ahora sí que una manera de dar un paso más en el crecimiento de nuestro desarrollo artístico, ¿no? Sí, Ramón. Sí, no, yo creo que definitivamente lo que dice Jesús, además, yo creo que cuando uno genera un proyecto, lanzas un proyecto o se siembra un proyecto, el proyecto inicia de cero, pero hay una historia que, como bien dice Jesús, está andando, ¿no? Y uno se inserta en esa historia y lo que buscamos como proyecto es ¿qué de esa historia nosotros podemos aportar? O sea, ¿qué de nuestro trabajo, de nuestras fortalezas, también de lo que de lo que sentimos que puede modificarse, podemos aportar? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque al final del día, los proyectos escénicos que permanecen o que quedan justo en la memoria, como este festival que menciona Jesús o las compañías que han estado presentes durante ya algunos años, pues al final del día van a formar parte de esta historia, pero es una historia en conjunto, ¿no? Es una historia que construimos entre todas las personas que de alguna manera u otra contribuimos, en este caso al teatro, pero pues creo que lo mismo sucede con la danza, con las artes visuales, etcétera. Entonces, me parece que eso es importante y bueno, a lo mejor, como dices, también hay ciertas épocas donde se establecen cosas, ¿no? A mí me parece también, como dices, muy interesante que hay ya ciertos momentos donde de repente, pum, se establecen algo y han crecido y luego a lo mejor después de unos años hay otro momento y que se establecen ciertas cosas. A lo mejor yo recuerdo el 2007, 2008, que más o menos es cuando nosotros iniciábamos, era una época muy particular en la ciudad de Tijuana. Es decir, era una época difícil en muchos sentidos socialmente y es curioso que 15 años después, bueno, de alguna manera se hayan establecido más o menos en esas épocas complicadas ciertas semillas que ahora empiezan a crecer, a dar frutos, etcétera. Entonces, bueno, no sé, me parece que eso es interesante, ¿no? Ya el tiempo además irá encontrándole, el futuro irá encontrándole momentos históricos, ¿no? A las artes o a la historia en general. Es interesante lo que mencionas porque estaba yo leyendo el periódico y me acordé del 2008. En 2008, 2000 muertos y esta mañana estamos a punto de llegar a 2000 muertos también en este año. En este año. ¿Cómo es posible que convivamos con la violencia, con la incertidumbre de salir a la calle y al mismo tiempo tener que ir a un teatro, convivir, charlar, disfrutar la vida? Es como una obra de teatro paralela, ¿no? Sí, tristemente, pero parece sí parecen como plataformas paralelas en las que convivimos, ¿no? Claro, es decir, como bien dices, yo creo que no podemos evitar tener en mente o estar ahí presente este contexto de violencia o este contexto tan difícil que nos toca vivir pues, en 2022, que como dices, no es que los números hayan bajado o que ahora las cosas estén mucho mejores, ¿no? Ahí están las estadísticas que nos hablan de una situación similar. ¿Qué es lo que cambia, no? A lo mejor aquí es lo interesante saber, entonces, ¿qué es lo que se cambia? ¿Por qué en 2008 a nosotros nos pasó? Recuerdo muy bien la temporada 2008 en febrero Medias Naranjas, que en un momento hubo un fin de semana que fue muy difícil y que la gente respondía muy poco, ¿no? Y tenía que ver con el momento que estábamos. Y ahora también probablemente existe una necesidad de no estar dentro, de no estar encerrados, ¿no? Como también creo que de alguna manera es como una voz colectiva de decir, no nos gana ese otro panorama y queremos ser libres en nuestra ciudad, queremos asistir a los teatros, queremos ir a un concierto en la calle, ¿no? Queremos estar ahí y creo que eso de alguna manera tiene que ver con que la ciudadanía se siente o quiere ser libre y quiere ser parte de lo que sucede, ¿no? De lo que se ofrece en términos artísticos, culturales o sociales en la ciudad. Justo vi Medias Naranjas en ese año y me encantó el espacio, me subyugó. Y hace unas semanas que fui a ver Mendoza, me volví a enamorar. Salí a la calle a buscar un taxi
por primera vez en 2 años y medio, creo que me subí a una Calafia porque no había Uber, pero salí muy satisfecho. Como creo que salimos 30 y tantos espectadores en varias funciones. Eso es lo que tiene la magia de las tablas, ¿no? Y es lo que tienen ustedes, que no solamente se dedican a hacer teatro, sino como que a pensar en un todo. Espectadores, estudiantes, personas que pueden ir a pagar, salir al extranjero, salir a Sinaloa, salir a, no sé, creo que ustedes son como una especie de compañía muy sui generis a nivel nacional. Híjole, creo que, no sé, digo, no sé, yo creo que nos atreveríamos a decir, a ponerle una etiqueta o saber, porque en realidad, pues, te digo, hemos trabajado, creo que la premisa cuando empezamos a trabajar Tijuana Hacia Teatro, y Jesús podría confirmarlo, fue, vamos a comenzar a trabajar en proyectos que sintamos dialogan con el entorno, no nada más los artísticos. Así surgió después, por ejemplo, la Escuela de Espectadores o el Festival Interprepas, y luego 5 años después hicimos una colaboración nos pedían mucho talleres y no queríamos hasta que no tuviéramos un programa, y en el 2013 surgió el taller Laboratorio THT que ahora hacemos con el SECUD y que ahora tiene 10 años. Creo que ha sido esa la premisa, tratar de trabajar no solo en lo que yo artísticamente quiero decir, sino cómo conviven nuestras necesidades e inquietudes artísticas con un entorno, con una ciudad, con públicos, como dices, con el público joven, con el público más grande o con el público de otras latitudes. Y en ese sentido, tal vez es lo que nos ha permitido como extender ciertos brazos, extender ciertas ramas por diversas áreas, que bueno, ahora, pues la verdad es que como bien dices, tratamos de que todas esas se vean como resultado en una puesta en escena. Y creo que eso también es importante, porque si las personas salen de una función, ¿no? Satisfechas y con ganas y la experiencia fue buena, regresan. Y creo que eso es, pues, fundamental, ¿no? Para que el público conviva con nosotros en obras posteriores. Creo que además no se ha tratado de, digamos, de buscar complacer al público, ¿no? Nunca ha sido ese como el objetivo, sino que la experiencia sea significativa, que creo que es diferente a decir, vamos a darle al público lo que quiere. De otra forma también, y en una gran medida, por ejemplo, la experiencia que hemos tenido con la Escuela de Espectadores nos ha permitido tener ahí un laboratorio de recepción que durante todos los años que lleva, de viva voz de los espectadores, recibimos una retroalimentación de 60, 80 horas al año, y allí estamos nosotros para escuchar lo que el espectador desde su butaca, ahí probablemente en la oscuridad, etcétera, está percibiendo, ¿no? Cómo está viviendo la experiencia, y cada espectador es una experiencia totalmente diferente, y nos han ayudado a entender muchísimos, digamos, asuntos, situaciones que probablemente nosotros como creadores, como teatreros, no estamos o no estábamos tan enterados, ¿no? O sea, finalmente cada espectador es un mundo que recibe, que lee la obra de tal forma, y creo que eso es algo que ha caracterizado de alguna manera nuestro trabajo, que hemos estado, digamos, tratando de incorporar la experiencia del espectador a nuestros procesos creativos. Es decir, sí, a partir de, por ejemplo, una búsqueda personal, etcétera, pero también de qué manera esto va a resonar con el otro, porque finalmente el teatro es eso. O sea, el teatro es este encuentro entre el teatro, pues, entre el artista y el espectador, y para nosotros ha sido desde el día cero, creo, de vital importancia. Por ejemplo, cuando decidimos lanzar la primera página de Tijuana Hace Teatro, la idea de tener una base de datos era no solo para registrar, por ejemplo, de alguna manera este desarrollo, evolución del teatro, sino también para ofrecer una herramienta para que cualquier persona pudiera saber dónde estaban los teatros independientes, qué días estaban presentando obras, quiénes estaban en esas obras, quiénes eran esas compañías, etcétera, etcétera. Es decir, una manera de dialogar de alguna forma con ellos, que bueno, después se convirtió en un diálogo franco, real, ¿no? Presencial, con, por ejemplo, Escuela de Espectadores. También ese mes les comentaba si no se sentían que estaban en una obra de teatro llamada Pandemia y que estaban atravesando, y ustedes eran actores,
de una obra finamente escrita. Y ahora ustedes la están terminando con su celebración. Son 15 años, ya pasó la pandemia, queremos creer. ¿Qué sienten de haber pasado por estos 2 años angustiosos y además celebrar con un pastel de cumpleaños? Yo de entrada creo que mucho agradecimiento de poder celebrarlo, de llegar a 15 años, de reencontrarnos con los equipos, de que a pesar de que esta pandemia fue difícil y de alguna manera, pues en la lista encontramos restas, pérdidas, etcétera, pues creo que en ese sentido estamos muy agradecidos, pues que hoy podamos celebrar 15 años, que esta pandemia también de alguna manera, y ya sé que siempre es como difícil pensarlo desde cierto ángulo, pero que al final del día lo que nos dejó de experiencias y de aprendizajes hoy también nos permite repensarnos como compañía, como artistas, como hacedores escénicos, nos permite repensar nuestra relación con los públicos, algo que no solo nos pasó a nosotros, lo hemos visto mucho con instituciones a nivel nacional o internacional, ¿no? Que ahora están pensando en los públicos y todo. Para algunos fue como una voltear a ver a los públicos. Para nosotros fue como reafirmar también ciertos valores de por qué Tijuana Hace Teatro nos ha permitido establecer un diálogo continuo estos 15 años, por qué es importante las alianzas, por qué es importante que sigamos generando productos de calidad, por qué es importante que sigamos teniendo este respeto para nuestro público. Y al final, pues, por fortuna, como bien dices, podemos tener este pastel y soplar las velas, pues, gustosos, agradecidos, pero pues, sobre todo con muchas ganas de seguir soplando velas en los siguientes años. ¿Qué viene para ustedes en el 2023? Pues ya de entrada nuestras temporadas, en enero regresan las temporadas de A veces los perros sonríen, que es una obra que estrenó el año pasado, un texto de Bárbara Pirrón Rivemar, es inédito, es un texto que estrenamos en Tijuana, y bueno, ahora estuvo recientemente en el Circuito Nacional de Artes Escénicas, recorriendo el noroeste del país, estuvimos en la Ciudad de México hace un par de semanas en un festival de dramaturgia contemporánea, y regresa con una temporada a las tablas. En febrero regresa a Mendoza, esta obra que justamente comentabas, que tuvo su estreno en octubre, regresa en el mes de febrero. También hay Moscas en la Luna, otro texto que estrenamos justo antes de pandemia, que el año pasado dio funciones, tendrá una temporada en marzo. Y también Las Tablas recibirá a otras compañías del noroeste del país, todavía como parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas. Y tendremos un estreno, estamos trabajando en un texto y en una nueva producción para mayo, junio de 2023. Hacemos una colaboración nuevamente con Bárbara, que ha sido nuestra dramaturga residente, parte del equipo, con quien hemos trabajado ya varios proyectos. Y bueno, de Frontera Project, que es un proyecto binacional que estrenó en Estados Unidos el año pasado en Tijuana. Vamos a buscar cuándo regresa a mediados de año a la ciudad. Y bueno, ya estamos pensando en la edición número 14 del Festival Interprepas, las terceras jornadas Infancias y Juventudes, terminar nuestro taller, el laboratorio que termina cada verano. Entonces, digamos que esas son nuestras producciones y los proyectos que ya están. La nueva Escuela de Espectadores que inicia la generación número 13 en enero también. Entonces, son los proyectos que ya tenemos ahí en el tintero, más algunos otros que seguramente ahora a final de año que hagamos una evaluación, surgirán otras ideas y otros caminos. Muy bien, pues gracias por la entrevista, gracias por su trabajo, gracias por existir. Muchas gracias, Jaime, gracias por sumarte a esta existencia, ¿no? La difusión y estas entrevistas y estos recuentos que justamente nos permiten hablar y repensar, pues de verdad, sí, nos hacen como revalorar lo que se ha construido, lo que se ha hecho, y bueno, pues ha sido una historia que hemos construido entre todas y todas las personas que estamos ahí, ¿no? En THT, desde las instituciones, desde los equipos, desde los medios, así que bueno, pues muchas gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias. Gobierno de México.